Saludos, señoras y señores, muy buenas tardes. Una tarde más en Raticos con María. Y esta tarde la vamos a dedicar a hablar de derecho hipotecario. Los derechos que tienen pues, los hipotecados ante los problemas que se pueden encontrar con los bancos, que son múltiples. No es la primera vez que hablamos de este tema en Raticos con María, pero la verdad es que el tema da para mucho y para largo, porque los casos tardan muchísimo en resolverse. Pero también es verdad que pendientes de resoluciones de Europa estamos a día de hoy. De todo ello vamos a hablar con Alejandro Sánchez Arredondo, que ya saben ustedes que es nuestro experto en derecho hipotecario y además experto en derecho hipotecario del bufete Peralta Abogados. Alejandro, buenas tardes. Hola María, buenas tardes, ¿qué tal? Y quiero mandar también un saludo a todos nuestros oyentes. Pues, nuestros televidentes. También oyentes, porque como es sabido por todos, las entrevistas de Almería Televisión, mañana por la mañana a las 10 se emiten en A la Milla Radio Mar, así que decías bien. Decía yo que pendientes de resoluciones de Europa todavía a estas alturas. Sí, todavía queda el dictamen del abogado general de la Unión Europea. Ya lo que ha habido hasta ahora fue primero, para recordar los hechos, una sentencia de cláusula suelo del Tribunal Supremo en 2013, que reconocía que las cláusulas suelo, si no eran transparentes, podían ser nulas, es decir, podían ser anuladas en un procedimiento mercantil. Ahora ya ha sido trasladado a la vía civil. ¿Qué sucedió después? Bueno, se pidieron básicamente aclaraciones sobre esa sentencia, porque la mayoría de los juzgados había opiniones divergentes respecto a si había retroactividad en la cláusula suelo o no. Y el Tribunal Supremo lo que estimó, desde el punto de vista de Peralta Abogados, no estamos de acuerdo con ese criterio, pero estimó que había retroactividad solo desde que se publicó la sentencia el 9 de mayo de 2013. ¿Eso qué quiere decir? Que aquella persona que tuviese una hipoteca con cláusula suelo solo podía reclamar todo lo que le habían cobrado de más desde el 9 de mayo de 2013, pero no lo anterior. ¿Qué ha sucedido? Que desde la Audiencia Provincial de Santander se elevó una cuestión prejudicial. ¿Qué es una cuestión prejudicial? Es cuando el juez local pregunta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si ciertas estipulaciones de su normativa son compatibles con la normativa europea. Y lo que se ha preguntado al Tribunal de Justicia es si es compatible la nulidad de una cláusula con solo una retroactividad parcial, es decir, con que se devuelva solo una parte del dinero. Y ahora mismo está pendiente de que haya un dictamen. Ya hubo también un informe de la Comisión Europea diciendo que eso era contrario al derecho de la Unión, y falta el informe del abogado general, que no es vinculante, aunque normalmente el tribunal suele adherirse a él. Y por último, ya la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Podemos estar hablando de que podríamos tener la sentencia definitiva antes de finales de 2016. Se barajaba septiembre como posibilidad de que se pronunciara el Tribunal Europeo para esa fecha, pero también es verdad que las fechas las imponen ellos. ¿Y en qué situación estamos ahora mismo? Porque, según comentábamos, de momento el Tribunal Supremo lo que ha hecho es, de alguna manera, paralizar todo hasta que no haya una sentencia clara acerca de toda esta situación de Europa. El Tribunal Supremo lo que ha parado son todos los recursos de casación. Son recursos que se pueden presentar por diversos motivos, entre ellos bien infracciones procesales o cuando hay dos sentencias de audiencias provinciales que son discordantes. ¿Qué sucede ahora? Que ha dicho no vamos a continuar a la espera de la decisión de Europa. Claro, para evitar en todo caso afectar, bien si decidiesen en un sentido neutro, a vulnerar los derechos de bien la persona afectada por la cláusula suelo o bien de la entidad financiera. A mí se me ocurre, Alejandro, que todas esas personas que hace años ya fueron desahuciadas de su vivienda, si el Tribunal de Justicia Europeo reconoce esa retroactividad de la cláusula suelo, esas personas, aun sin ser ya propietarias ni siquiera de la hipoteca, porque ya han sido desahuciadas y
voluntad propia incluso han abandonado su vivienda. Pues claro, cuando comenzó este tema la gente estaba muy asustada y hubo gente además que prefirió abandonar su vivienda y no tener más conflictos con el banco y no esperar al desahucio como tal o al lanzamiento. Y a mí se me ocurre preguntar, ¿esa gente tendrá derecho a reclamar lo que han pagado de más por la cláusula suelo? El problema es que los tribunales, la mayoría de ellos solo están reconociendo por cláusula suelo el derecho a la compensación económica, no el derecho a la devolución de la vivienda. Yo sí creo que cabría el decir, mire, por culpa de estas cantidades indebidas que se me estaban cobrando mes a mes, yo no puedo y que se me estaban reclamando también mes a mes. Exacto, reclamando. También podemos incluir ahí las comisiones y los intereses de mora. Exacto. Ha habido sentencias que han fallado en ese sentido, en el sentido de devolver la vivienda. ¿Cuál es el problema que hay ahí? Que luego eso llega a la audiencia provincial. Un caso muy famoso y conocido es, por ejemplo, el de Mohamed Aziz, que ha sido una, por así decirlo, él junto con su abogado, Dionisio Moreno, de los que han protagonizado todo este cambio. Gracias a él empezó la cuestión prejudicial Europa, que permitió la ley que permitía a los deudores oponerse. Además, fue poco antes de la sentencia del Tribunal Supremo sobre cláusula suelo, cosa que también influyó en el Tribunal Supremo en su decisión, aparte del clamor popular que había en las calles con respecto a los... sigue habiendo. Que sigue habiendo, lamentablemente ha bajado un poco, y tengo que decir algo. Es mentira, y esto es muy importante, es totalmente falso que los desahucios hayan acabado. Se siguen produciendo ejecuciones hipotecarias. Por poner un ejemplo, en nuestro despacho este mes han llegado más de 6 ejecuciones hipotecarias, es decir, más de una ejecución por semana. Es decir, más de una persona que, si no llega a ser por haber acudido a asesorarse con nosotros, podría haber acabado dentro de un año siendo desahuciada. En la calle. En la calle, es decir, literalmente. Claro, es que es el problema, que la gente cree que porque se hayan aprobado leyes de segunda oportunidad... De la ley de segunda oportunidad vamos a hablar porque me interesa muchísimo, pero perdona que te haya interrumpido. O moratoria de desahucio, creen que se ha producido, que ya no hay. No, miren, hay un problema, además de que aunque se consiga parar el desahucio hay una deuda que está ahí, y las moratorias son temporales. De hecho, ya la moratoria acabará, según la interpretación de algunos juzgados, para febrero de 2017, fecha que está aquí a la vuelta de la esquina. Sí, pero volviendo a tu pregunta, ¿es posible? Sí, posible es, y se puede reclamar. Conseguirlo es difícil. Ahora, hay que estudiar cada caso. ¿Y la devolución de las cantidades pagadas? ¿Si el Tribunal Europeo reconoce esa retroactividad? Salvo en casos que ya hayan sido juzgados en procedimientos mercantiles, sería posible reclamar la totalidad del dinero. O salvo que se haya llegado a acuerdos extrajudiciales con el banco con fecha anterior. Por eso advierto también, hay que tener mucho cuidado con los acuerdos que propongan las entidades. Bueno, hay muchas entidades que están proponiendo bajadas de la cláusula suelo durante 2 años y luego su posterior eliminación. Eso hace que se reconozca y lo hace más difícil, no imposible. Sí, pero es más difícil. Claro, ya no porque ya no podemos alegar desconocimiento, ya sabemos lo que estamos firmando. Claro, pero bueno, también se puede decir vale, ahora el banco me ha informado en 2016, pero antes no. Todo lo anterior, y además que eso, que lo dice la propia sentencia, se tiene que informar de una forma fehaciente. La forma de hacerla es con una oferta vinculante. Se debe de comparar el producto que se va a contratar, se debe de comparar, por ejemplo, es una hipoteca con Euribor a cómo funcionaría con IRPH, o una cláusula suelo comparándola con el funcionamiento de un interés fijo. Además de varios controles más que se hacen para controlar la transparencia. Bien, ha quedado claro que aunque ya el dueño de esa vivienda, incluso el dueño de la hipoteca, por la razón que fuere, porque haya sido desahuciado o por el contrario, porque haya abandonado de buena voluntad su vivienda, se haya ido y le haya entregado las llaves al banco, repito, antes de conocer que el banco podía llegar a un acuerdo, o sea, ha habido mucha gente, Alejandro, muchísima gente que hace 4 o 5 años estaban tan asustados que lo que hicieron es entregar la llave al banco y
y dejar la vivienda. Y eso yo conozco casos que es así. Pero bueno, a lo que íbamos, que sí que es cierto que se puede reclamar esas cantidades que ellos han pagado de más acerca de la cláusula suelo, siempre que haya sido desde el 2013 en adelante. Sí. Ahora en este momento. A ver, personalmente mi recomendación, lo que estamos recomendando a los clientes que se vieron afectados por la sentencia de cláusula suelo, es decir, las 3 entidades que se vieron directamente afectadas, que puedo decirlo públicamente sin ningún problema, claro, ya que es una sentencia pública, que fueron Cajamar, Caixa Nova Galicia y BBVA. Esas 3 entidades, ¿qué sucede con los clientes que contrataron hipoteca? Lo más recomendable, sí, pueden venir perfectamente a asesorarse con nosotros o bien con un despacho de confianza, pero lo recomendable es esperar hasta la sentencia para reclamar, porque claro, yo creo, y desde Peralta Abogados creemos que se va a fallar a favor. Obviamente, lo que pasa es que lo que no se va a hacer es correr riesgos. Correr riesgos innecesarios, plantear una demanda ahora cuando se puede plantear esa demanda dentro de unos meses. De la totalidad. Bien. Te he dicho que íbamos a hablar, o te iba a preguntar algo acerca de la ley de segunda oportunidad. Y me gustaría que aclaráramos el asunto porque hay muchas personas que posiblemente no sepan que pueden acogerse a la ley de segunda oportunidad. Te voy a poner un ejemplo para que la gente nos entienda, para las personas que nos están viendo nos entiendan. Imagínate pues una persona que ha sido toda la vida autónomo, debe a la Seguridad Social, debe a Hacienda, debe a los bancos. ¿Tiene derecho a acogerse a la ley de segunda oportunidad? Tiene derecho a acogerse a la ley de segunda oportunidad. El problema es que las deudas con la administración pública no los contempla esa ley, ni tampoco lo contempla para los avalistas. Es decir, el problema es una persona que tenga que sus deudas sean con el banco, claro, pueda acogerse y pueda llegar a extinguir sus deudas con la entidad financiera. Incluso aunque haya sido ya, por ejemplo, desahuciado o le hayan quitado el negocio, puede extinguirla, pero no puede extinguir las deudas ni con Seguridad Social ni con administraciones públicas. Y además, si hay un avalista, que claro, aquí tenemos el gran problema, que es que si esa persona exonera su deuda, pero el avalista no, tenemos en que al final lo que ha hecho esa persona es trasladar todo el riesgo a la figura que es más correcto decir ¿para qué sirve la ley de segunda oportunidad? ¿Para quedar bien? No, hay casos concretos en los que sirve. Hay casos concretos en los que sirve y en los que es útil, pero es obviamente, desde mi punto de vista, es obviamente insuficiente. Es insuficiente, ¿por qué? Porque el empresario y el autónomo, que ha intentado hasta el último momento rescatar su empresa, porque no hay que olvidar que detrás de todas estas situaciones de impago hay un drama. Tenemos un drama, tenemos a un autónomo que ha tenido un negocio, que le ha ido bien en su negocio, sobre todo muchos autónomos que su negocio estaba relacionado directamente con el sector de la construcción. El sector de la construcción cayó y se han encontrado con que han intentado rescatarlo hasta el último momento, adquiriendo deudas, teniendo que recortar en personal, y al final su negocio se ha extinguido o claro, está lastrado por un número de deudas literalmente enorme. Enorme. Y claro, una ley que no cubre esas deudas, pues no sirve para nada. A esas personas no. Luego hay casos, por ejemplo, una persona que haya tenido préstamos personales, hayan devenido en impagados y ahora esté en morosidad y esté sufriendo embargos, puede acogerse a esa ley y puede llegar a extinguir esas deudas. Cuando dices puede llegar a extinguir esas deudas, ¿qué precio paga esa persona por la extinción de esas deudas? A ver, me refiero precio porque se supone que una persona que tiene deudas pero tiene una vivienda o tiene, porque si tienes deudas es porque el banco ya se ha asegurado antes de que tienes algo para cubrir el préstamo que te ha hecho, sea personal o sea hipotecario, da igual. Bien, ¿qué pierde esa persona a la hora de extinguir sus deudas con el banco? Puede llegar a extinguirlas totalmente como si fuese una dación en pago dentro de la ley de segunda oportunidad si conserva la vivienda. Si no tiene nada, es decir, hablamos de una persona que o bien ya ha sido desahuciada, está viviendo de alquiler, se puede llegar a un acuerdo, porque claro, es que hay dos partes de esta ley de segunda oportunidad. Primero hay si eres persona física, hay un acuerdo, hay una mediación que se realiza ante un notario, que el notario nombra un administrador, un mediador que se encarga de mediar con la entidad, que puede contemplarse hasta desde quita, fraccionamientos de pagos, reestructuraciones de deuda. Si esa negociación falla, y no falla por culpa imputable, por una culpa que sea del deudor, claro, si hablamos de una persona que cobra una ayuda de 420 euros y tiene una deuda de 60.000 euros,
pues podemos entender que muy difícil va a ser hacerle una reestructuración. Esa persona puede acudir a un procedimiento concursal, como si fuese una empresa, para solicitar que le hagan que les hagan una exención de esas deudas. Ahora, ¿cuál es el problema? Que como siempre tiene unas condiciones que se deben de cumplir. Entre ellas no sabría decirlas absolutamente todas de memoria porque son varias, pero por ejemplo no haber cometido delitos contra la Seguridad Social, no haber cometido delitos contra Hacienda, creo que hay un límite también de deuda, aunque es un límite remarcadamente grande, y aparte de eso, lo que he dicho antes, no contempla ni avalistas, ni fiadores, ni contempla tampoco las deudas con entes Resumiendo, públicos. que al autónomo de poco o de nada le sirve la ley de segunda oportunidad. Es insuficiente. Para mí es insuficiente con lo que No, está al ocurriendo. autónomo no le sirve para nada. Al autónomo ¿De qué le sirve no deberle al banco si le va a seguir debiendo la Seguridad Social y Hacienda? Y la gran mayoría de autónomos que tienen problemas para pagar una hipoteca, ya le deben. Sí, pero eso ya sería también hablar de las grandes cantidades de dinero que pagan los pequeños y medianos empresarios en España. Hombre, claro. Lo cual lastra mucho porque estamos en un país también En el que su tenemos que economía- pagar por trabajar. Claro, exacto. Y eso puedo decírtelo yo mejor que nadie. Hombre, yo sabemos que el autónomo, gane dinero o no gane dinero, pagar la Seguridad Social la tiene que pagar religiosamente. Seguridad social o mutualidad, o también si estás colegiado la colegiación. Exacto. Es decir, Y eso, ganes o no ganes dinero, trabajes o no trabajes. claro, Eso es imprescindible. Y estamos hablando de que la Seguridad Social, la cuota más baja son 300 y pico euros. y sin olvidar los pagos a Hacienda Exacto. por emitir factura cuando aún no se te ha reintegrado Esa es esa otra. factura, y Exacto, te encuentras exacto. con empresas, por ejemplo, empresas que deben, que los ayuntamientos le deben una gran cantidad de dinero a una empresa y esa empresa Y que tienen que precisamente pagar el IVA. se está arruinando por pagar el IVA. Claro, se llega a una situación que dices, aquí hay que buscar un encaje, una solución. ¿Cuál es el problema? Que las soluciones son muy tímidas. Son muy tímidas, porque claro, pero bueno, eso ya sería hablar del tema político. Del tema político, con la política hemos topado. Exacto. Y ahí lo que sí sabe el españolito de a pie y el españolito medio es que el legislador legisla en favor del que más tiene, nunca del que menos tiene. O sea que aquí que no nos vengan vendiendo la moto porque no es cierto. O sea, aquí se han preocupado de rescatar a los bancos, pero nadie se ha preocupado. Sí sacaron la ley de segunda oportunidad para intentar hacernos comulgar con piedras de molino y poco más. Sí, pero María, aquí hay un problema y me gustaría esta parte zanjar un poco lo del tema político, pero el problema es que nosotros somos los que elegimos a nuestros dirigentes. En eso lleva Sí. razón. Tenemos los políticos que nos merecemos. Somos los que elegimos a nuestros dirigentes, aquí está, eso está claro, y ellos son los que hacen las leyes, es decir, las leyes se hacen en el Parlamento y nosotros somos los que votamos a los diputados. Ujú. Por lo tanto, si se quiere un cambio, pues la gente tendrá que plantearse otras opciones. Ahora, eso ya entra dentro de una parte que es más política, pero sí es verdad, no lamentablemente, pero la política tiene mucho que ver con el derecho. Al final es el Parlamento el que hace la normativa y los jueces son los que deben de aplicar esa normativa. Ha habido muchos jueces que a partir de haber aumentado las posibilidades de oposición a la ejecución hipotecaria han paralizado varios desahucios. Ujú. Y han aprovechado la oportunidad. Y ha habido varios... ¿Cuántos jueces han parado desahucios aquí en Almería, Alejandro? Aquí en Almería, a ver, moratoria no podría dar una cifra exacta, pero nosotros como despacho no hemos sufrido desahucio, ningún desahucio. Hemos conseguido parar, porque claro, estos procedimientos hasta que no llegan no solicitamos la paralización. Pero por ejemplo, el último caso que hablamos del de Jaén sería uno. También un asunto que nos llegó por turno de oficio, también se ha conseguido un archivo por falta de legitimación. También suspendimos una subasta. Hay otra que está pendiente de resolución y estamos esperando 4 resoluciones judiciales que todavía no llegan, pero bueno, lamentablemente esta vez en beneficio del deudor la justicia está bastante atrofiada en el tema. Es decir, sí puedo decir que nosotros no hemos perdido todavía una vivienda, no hemos sufrido lanzamientos,
En otros asuntos, por ejemplo, sí puedo decir que en estos desahucios Roquetas no se ha llegado, la plataforma con la que colaboro de afectados, no hemos sufrido tampoco nunca ningún desahucio, solo hubo uno, pero se consiguió la moratoria. Hablamos además del caso de un bebé de un recién nacido. Y en general, si hay juzgados, vamos a ver, las moratorias de desahucio, si se cumplen las condiciones, no hay, sobre todo también por el peligro que correría, es decir, si esa persona, sobre todo también por el peligro mediático que se corre, es decir, que un juez se niega a paralizar, por ejemplo, un desahucio, donde hay un menor de 3 años, o una persona con una minusvalía superior al 33%, hay que ver la sensibilidad en este sentido, que cuando ocurrió el desahucio de esta ancianita que al final el Rayo Vallecano, sí, creo que era, le proporcionó un alquiler, cuando se produjo eso, cambiaron la ley, precisamente con la ley de segunda oportunidad aprovecharon para ampliar los supuestos de moratoria, es decir, de suspensión de desahucio a mayores de 60 años. Claro, es decir, no voy a decir, hay ciertas condiciones que si se cumple es complicado. Pasa que son moratorias que se tienen que renovar. ¿Me estás diciendo que a los mayores de 60 años no se les desahucia? Tienen que cumplir unas condiciones económicas para que no se produzca. Es decir, tienen que ganar aproximadamente menos de 1.600 euros al mes, que lo que pagasen. Unidad familiar, ojo, es que esto hay que tenerlo en cuenta. Unidad familiar. Tanto el señor como la señora, como los hijos. Como los hijos mayores de edad que residan en la vivienda. Es decir, eso ya a lo mejor si hay ingresos por un lado y por otro, se puede llegar, también depende de la ciudad. Luego que lo que pagasen de hipoteca fuese superior al 50% de sus ingresos y que hubiesen sufrido una disminución económica. ¿Y qué solución se les da? No hay desahucio, pero el banco, ¿cómo se las arregla? Hay diferentes soluciones y depende de la entidad. Y depende también del interés de los deudores, porque claro, cuando hablamos, por ejemplo, un caso de una madre con 3 hijos, con una ayuda de 420 euros, lo que le interesa a esa señora es como mucho el alquiler más barato posible y quedarse en esa vivienda. Si hablamos de otros tipos de familias, pues lo que buscan es coger y llegar a un acuerdo que se llama condonación, que es entregar las llaves, es decir, lo que se hacía antes de entregar las llaves, pero firmando un documento privado que se condona la totalidad de la deuda que quedase. Interesante, dos cositas que hoy hemos barajado, el tema de la ley de segunda oportunidad, que hemos visto que para los autónomos es totalmente insuficiente, por no decir nula, y el tema de los mayores de 60 años, porque tú sabes, y yo también, que hay muchos padres que firmaron de aval a sus hijos, les han quitado el piso a sus hijos y ahora van a por el de los padres. Pero eso es aún más complicado porque habría que ver, también habría que estudiar si es aplicable esa moratoria, porque eso está previsto dentro de procedimientos de ejecución hipotecaria. Habría que ver si eso se hace dentro de la misma ejecución o cómo se articula el procedimiento. Ese es el problema también, que a veces hacemos demasiado restrictivas las normativas. Porque claro, muchos de los desahucios... A ver, un ejemplo, Alejandro, el ejemplo que te acabo de poner ahora mismo. O sea, unos padres mayores de 65 años, jubilados, en su día firmaron de aval a uno de los hijos no cumple con el pago de su hipoteca porque no puede, por la razón que sea, y el banco va a por el avalista, que son los padres, y esos padres tienen una vivienda independiente de la del hijo. ¿Se les puede desahuciar? ¿Se les puede desahuciar? Sí. Ahora, habría que ver el caso concreto, habría que ver exactamente lo que hicieron y cómo lo firmaron, porque hay personas que son fiadores que lo que hacen es avalar con todos sus bienes presentes y futuros. Luego hay otra figura que se llama el hipotecante por deuda ajena, que hipoteca también su casa. Luego hay que una condición más normal que el hipotecante por deuda ajena es la persona que es fiador y al mismo tiempo hipoteca su casa. ¿Cuál es el problema? Que si hipoteca su casa también lo meten dentro del mismo procedimiento. Ahí sí cabría pedir la suspensión. Habría que mirarlo, habría que mirar el caso concreto y estudiarlo. Entonces, lo mejor es intentar en todo caso evitar que se llegue a eso y estudiar en mayor profundidad el asunto. Por ejemplo, comprobar que no se haya cedido durante ese tiempo el crédito.
Exacto, hablamos de las titulizaciones que no tenemos novedades al respecto, no tiene sentencia, ¿no? Hay una sentencia nueva de Barcelona, lo que pasa es que es un poco agridulce, porque por un lado es una sentencia que presentó un compañero de allí, de Barcelona, que ha hecho varios talleres sobre titulización, José Ángel Gallego se llama, y es una sentencia donde lo que pide básicamente es que digan, porque una hipoteca era una familia que firmó una dación en pago, parcial, una dación en pago donde daban la casa, pero reconocían deuda. Y lo que se buscaba en este procedimiento era que se reconociese, primero, que al haber sido la hipoteca titularizada, había sido cedido el crédito, y como se había cedido la hipoteca, no el dueño, por lo tanto, el dueño de la hipoteca era el fondo. Hemos de recordar que la titulización es un procedimiento en el cual el banco se dedica a emitir diferentes tipos de bonos, que pueden ser o certificados de transmisión de hipoteca o de formas diferentes. ¿Qué ocurre? Que se realiza esa emisión de bonos y se mete en un fondo, que un fondo es una figura que no tiene personalidad jurídica, y de esos fondos se acaban vendiendo a unos terceros. ¿Qué pasa? Que lo que reconoció el juzgado de Barcelona fue, no, miren señores, esta hipoteca ya no es de la entidad. No es de la entidad, por lo tanto no la puede reclamar. Exacto. Pero, ¿qué ocurre también? Que había otra parte de la sentencia donde dice que como el banco conserva la administración, porque el banco conserva la administración de esa hipoteca, tenía derecho a realizar cualquier operación para llevar a buen fin el préstamo. Claro, ¿qué quiere decir esto? Que lo que venía a decir más o menos lo que da a entender, dando carta blanca al banco. Claro, es darle carta blanca. Por eso para mí es algo... Se reconoce que hay una titulización, pero reconoce que el banco puede seguir administrando esa hipoteca, y si la administra, evidentemente puede pedir. Claro, pero luego hay muchas más autos y resoluciones judiciales que admiten, porque claro, esto también hay que estudiar cómo se ha hecho, porque no estamos hablando, cuando se habla, porque se pueden hacer de dos formas: la titulización mediante emisión de participaciones hipotecarias, mediante certificados de transmisión de hipoteca, que viene a ser lo mismo, más o menos lo mismo, solo que con una diferencia del tipo de rango, algo básicamente dependiendo de cómo se garantice el préstamo, las condiciones en las que se firmó. ¿Qué pasa? Que claro, lo normal sería decir, bueno, si esto es una participación, hay un tercero que participa, es decir, hay un tercero que obtiene beneficios de ese préstamo, pero el préstamo sigue siendo del banco. Claro, ¿qué ocurre? Que cuando lo que hace un banco es, mediante esos bonos, coger y lo traslada todo, porque es como sale en varias escrituras de fondos, aparece de esa forma, es decir, se transmite al fondo la totalidad de los préstamos en forma de... Claro, yo lo que opino y lo que han opinado ya varios juzgados es, oiga, usted lo que está haciendo es una transmisión, lo está haciendo de la forma que usted quiere. Esto es lo mismo, para poner un ejemplo un poco más sencillo, es lo mismo que si yo cojo un pastel, lo pongo aquí, te doy una cuchara y tú vas cogiendo. Al final, en cierta medida, eso sería una participación. Tú estás participando de lo que yo tengo aquí. Y otra cosa diferente es que yo coja, lo parta en varios trozos y te lo dé entero. Ahí eres tú quien lo tiene. Pues eso es lo que ha ocurrido con muchas operaciones de titulización. Y ahí lo que sucede es, vamos a ver, si el banco no es el dueño, el banco no puede demandar. El banco no puede demandar. No puede demandar porque además... También estamos esperando sentencia europea acerca de eso, ¿no? Sí, se ha presentado, no exactamente sobre titulización, pero también tendría cabida. ¿Por qué? Porque se ha presentado, hay un derecho en España que se llama el derecho de tanteo y retracto. ¿Qué ocurre? Que cuando una persona se entera, porque hay muchos préstamos, sobre todo cuando está en situación de impago, que se venden por una cantidad menor, y hay un gesto y se venden a una entidad que trata de recuperarlo. Se llama fondo buitre. Exacto, fondo buitre.
¿Qué pasa con esos fondos buitres? Bueno, tienen sus ventajas a la hora de negociar con ellos, ahora lo comentaré. No, ahora no, eso lo hablaremos dentro de 15 días, vale. Hablaremos de los fondos buitres, no por nada, sino porque se nos acabó el tiempo por hoy. Pero sí que vamos a terminar de la siguiente forma, ¿no? O sea, lo que estabas comentando, que lo que está pendiente de la sentencia del Tribunal Europeo es, de alguna manera, ese derecho de tanteo y retracto, ¿no? Exacto, ese derecho de, oiga, he vendido, oiga, este banco... banco... Te lo voy a vender, ¿a usted le interesa comprarlo? Exacto, ¿está obligado el banco a decirme a mí que ha vendido ese crédito y si me interesa comprarlo? Porque claro, si están vendiendo un crédito de 100.000 euros por 20, a lo mejor yo, si esa es mi única deuda, puedo conseguir financiación y comprar esa deuda. Exacto. Y quitarme ese problema de encima. Pues de eso vamos a hablar dentro de 15 días, los fondos buitre, que nos interesa muchísimo, porque para adelantar algo, también es verdad que los fondos buitre, aunque se les vende la deuda, no aparece como que son los propietarios de esa deuda en el registro de la propiedad. No, porque hay una diferencia, depende del momento en el que se haya vendido la deuda. Bueno, pues de todo eso vamos a hablar dentro de 15 días. Un placer, yo hablar contigo y aprender muchísimo es todo una, y por eso me encanta hablar contigo. Un placer, de verdad que sí, tenerte aquí, y dentro de 15 días volvemos. Muchas gracias por invitarme, María. Y por cierto, me gusta mucho que hayas puesto una mesita aquí. Ah, sí, estamos más cómodos, ¿verdad? Está mucho más cómodos. Pues a todos ustedes, que los esperamos dentro de nada, dentro de muy poquito. Pasado mañana estamos de vuelta en, pues eso, Raticos con María y su café cascao, que el próximo día tendremos ese cafelito cascao. Aprender, pero sobre todo defender y estar atento a todo lo que ocurre, porque es de la única manera que podemos salir airosos de cualquier conflicto que se nos presente. Información, información e información. Hasta el próximo día. Un besito. A ser felices, que es una orden.